Buenas tardes, mi nombre es Clara Olmedo, creo que algunos de ustedes ya me conocen. Vamos a estar este cuatrimestre tan particular de manera virtual para transitar el curso Metodología de la Investigación para la licenciatura en Enología. ¿Sí? Creo que algunos de ustedes me conocen y bueno, y otras personas todavía creo que no nos hemos encontrado en la universidad. Esta primera unidad, como ustedes tienen organizado en todo el curso, va a estar dedicada a pensar, a preguntarnos qué es el conocimiento científico. Para ello tienen tanto material de lectura como también material audiovisual que ustedes tienen como actividad obligatoria verlos y comentarlos y también responder a una guía de preguntas con el primer texto que tienen, que es la introducción y el capítulo 1 de Chalmers del libro ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Bueno, en primer lugar, creo que la pregunta, que ya la hemos formulado, ¿qué es el conocimiento científico? Por sobre todas las cosas, preguntarnos esto es una pregunta que pocas veces nos hacemos, pero sin embargo es una pregunta que es interesante, es una pregunta netamente de carácter epistemológico que nos hace pensar qué es esa herramienta principal que nosotros tenemos para la investigación. Bueno, esta pequeñísima presentación los va a orientar a responder o nos vamos a preguntar y responder los siguientes puntos, referido ya a esta gran pregunta que es el conocimiento científico. ¿Cómo surgió el conocimiento científico? Para ello vamos a tener un material como es el de Chalmers, que si bien es cierto no trabaja tanto sobre la historia del conocimiento científico, pero vamos a tener un video que es el de Galileo Galilei, que es como este punto de inflexión entre un modo de conocer, como eran los modos anteriores, llámese religión, inclusive la filosofía, mucho más atrás la mitología y las leyendas, que eran formas en que las personas se explicaban las cosas, se respondían a las preguntas por qué suceden, por ejemplo, fenómenos traumáticos. Podríamos hoy, si nos remontamos a la Edad Media, una pandemia como la que estamos atravesando, la respuesta estaría dada a través de la teología, diríamos que Dios estaría enojado con la humanidad. Tenemos muchos mitos que todavía están presentes entre nosotros para explicar fenómenos, uno de ellos muy familiar a nosotros como es la chaya. La chaya es un mito que sirve para explicar la temporada de las lluvias. Se hacen ceremonias, bueno, todo lo que nosotros conocemos respecto de la chaya, pero esto responde o es una explicación a por qué febrero es el mes de la chaya, ¿no? Entonces, a través de todo este tipo de actividades culturales, ancestrales, nosotros le damos sentido a lo que es la chaya. Entonces, tenemos formas distintas, como la mitología, como es la religión, para responder a los acontecimientos que nos suceden en nuestra vida. Bien, después otra pregunta que ya nos va a remontar en su plenitud al texto que tenemos de Chalmers es ¿cuál es la dinámica que tiene el conocimiento científico? Ese proceso que lleva a que nosotros conozcamos y le demos explicación al conocimiento. ¿Cuál es esa dinámica? ¿Qué cosas se ponen en juego en el proceso de conocimiento? Por una parte tenemos la dimensión del pensamiento, ¿sí? Que lo llevamos al ámbito de la investigación. Decimos, por una parte tenemos las teorías que nos ayudan a explicar algunos fenómenos, pero por otra parte tenemos la dimensión de la realidad. La realidad nosotros la interpretamos o la leemos a través de la teoría. Entonces tenemos estas dos dimensiones, ¿sí? Por un lado la teoría y por otro lado el mundo real, el mundo concreto, y esos son las dimensiones que adquieren una dinámica constante de movimiento, de ir y venir entre el mundo real y el mundo racional, el mundo del pensamiento, el mundo abstracto,
Y ahí hay una particular dinámica que va a estar mediada por el proceso de investigación, el proceso de experimentación que podamos hacer, en el caso de las ciencias como las de ustedes, que son ciencias absolutamente fácticas, que necesitan de los hechos para probarlos, y esa dinámica siempre va a estar atravesada por la teoría, es decir, la teoría va a cruzar la dinámica de la realidad que nosotros queremos investigar, y a su vez la dinámica real también interactúa con la dinámica teórica. Eso lo vamos a ver en el texto de Chalmers, ¿sí? Y también vamos a responder acá a la pregunta de cómo es cómo es que llegamos a tener un conocimiento, cómo llegamos a obtener un conocimiento científico, y eso nos posiciona directamente en el ámbito de la investigación. Necesitamos todo un proceso de reflexión, un proceso de pensamiento, un proceso de problematización para llegar al proceso de generación del conocimiento científico, y toda una tarea que es de investigación y de experimentación para luego generar este proceso de conocimiento. Bueno, en grandes rasgos hemos respondido a estas tres preguntas, ¿no? Iniciando con qué es el conocimiento científico por una parte, cómo es que surge, ¿no? Y ahí la actividad tiene un material que es el de Galileo Galilei. Nosotros, el conocimiento científico tiene un proceso histórico de surgimiento. Y hay muchos procesos de mucho tiempo, de siglos, ¿sí? Y vamos a ver ahí el video de Galileo Galilei, que es un punto de inflexión donde hay un consenso en el mundo científico, que es el momento en que podemos hablar del método científico, donde todo el pensamiento teórico, la dimensión abstracta que se venía trabajando en el siglo XV, en el siglo XVI, y había una pregunta fundamental ahí en ese proceso. El lugar que el planeta Tierra, que la humanidad ocupaba en el universo. Va a ser Galileo Galilei, con todo el pensamiento y la teoría de Copérnico, quien pusieron en duda y cuestionaron, y Galileo Galilei va a comprobar efectivamente que no era lo que se venía diciendo anteriormente, que la Tierra era el centro del universo, sino que después de las teorías de Copérnico, que era un matemático, un astrónomo polaco, comprueba a través, digamos, de sus cálculos matemáticos sin ninguna observación que la Tierra no era el centro del universo, que en su lugar era el Sol. Se habla de la teoría geocéntrica, del paso de la teoría geocéntrica a la teoría heliocéntrica. Y va a ser Galileo Galilei quien va a llevar a cabo toda la experimentación, la observación empírica, y comprobar a través de instrumentos tecnológicos como rudimentarios en su momento, como es el telescopio, que la Tierra no era el centro del universo, en su lugar era el Sol. Entonces pasamos del conocimiento, de la teoría geocéntrica, donde se postulaba que la Tierra era el centro del universo, y esa era una verdad absoluta, una verdad que no se cuestionaba, y a Galileo Galilei casi le cuesta la vida poner en duda esta concepción del mundo, este lugar, esta cosmovisión, es decir, el lugar que el ser humano ocupaba en el universo. Claro, si éramos somos la creación divina, la creación más perfecta, teníamos que estar en el centro del universo. Entonces esto le va a costar a Galileo Galilei terminar su vida en la cárcel, en una cárcel domiciliaria, pero estuvo encarcelado por un largo tiempo, y ustedes lo van a ver en el video. Entonces yo con esto, digamos, es una breve introducción a lo que ustedes van a leer, pero antes de leer el texto de Chalmers yo le pido por favor que vean el texto de Galileo Galilei para tener esta idea de cuál es el proceso de surgimiento del conocimiento científico, ¿eh? Cómo es que hemos llegado acá, y cuando vemos eso nos damos cuenta que el conocimiento científico es nada más ni nada menos que un producto sociocultural, que la humanidad ha tenido otras formas de conocer y explicarse el mundo.
Entonces, este material que nosotros vamos a tener en esta primera unidad, va a versar sobre toda una dimensión epistemológica de nuestro curso. Conocer la herramienta principal de la investigación, es decir, el conocimiento científico, cómo surgió, cuál es su dinámica y cuáles son los procesos que vamos siguiendo para llegar a obtener conocimiento científico. Bueno, nos vamos a ver en la siguiente unidad. Les pido por favor que respeten las fechas de entrega de los trabajos prácticos y estoy yo a disposición de ustedes a través del aula virtual y a través del grupo de WhatsApp para responder a todas sus dudas. Que tengan una muy buena tarde.